Muy bien, bendito el Eterno. Vamos ahora, hermanos, a tener la clase de esta noche, la clase de hoy. Esta clase es un resumen de lo que hemos visto estos últimos días acerca de los escritos, de los documentos, y a tener como unas respuestas más concisas respecto a algunos tópicos que estuvimos tratando. Y vamos pues a entrar en materia respecto a todo esto. Muy bien, esto se compone más que todo de preguntas, pero yo hago las preguntas y yo pues doy la respuesta porque no es para preguntarle a ustedes, sino que yo lo puse en forma, este estudio lo hicimos en forma de preguntas, ¿ok? Para que no se preocupe de que yo le vaya a preguntar algo a ustedes, porque son preguntas complicadas, muy complicadas acerca de los escritos, de la Tanakh. Bien, recordemos, hermanos, que esto fue hecho en el año aproximado del 150 después de Mashiach, no antes de Mashiach, sino después de Mashiach. Y el canon del Brit Hadashah fue hecho prácticamente casi igual a ese tiempo, pero tirando más a 200 años después de Mashiach. ¿Ok? O sea, el primer canon fue el del antiguo pacto y después se organizó el canon del nuevo pacto. ¿Qué es canon? El canon es la separación de un documento de libros que una junta asesora y una junta fiscal o revisora se encargaba de, aconsejados por otra junta más numerosa, sobre cuáles libros debían de quedar en ese documento, en ese canon, y cuáles no, porque circulaban muchos libros, ¿ok? Todos, lógicamente, eran tenidos por, lógico, Baruch Hachén. Entonces, los judíos prepararon sus documentos y los libros que usted ve, más que todo, no tanto de pronto en su Biblia, porque usted tiene una Biblia que fue casi copiada de Reina Valera, sino una Biblia católica, porque una Biblia católica es mucho mejor, porque la católica sí tiene todos los libros, tiene muchos libros ahí, que sí los dejaron. Acordémonos que estuvimos hablando la semana pasada de que el catolicismo organizó su canon, pero cuando vino el protestantismo, ellos también recortaron muchos libros, los quitaron. Si usted mira en su Biblia Reina Valera y también en algunas Biblias hebraicas, también dejaron esos libros recortados. O sea, hicieron como decir una copia basado en el listado de Reina Valera. Entonces, por eso yo a usted les he mencionado algunos libros que usted no está habituado a escucharlos. El libro de Yehudit, el libro de Tobías, el libro de Macabeos, el libro de la sabiduría, el 13, 14 y 15 de Daniel, el libro de Paralipómenos, también es otro libro que los protestantes sacaron para afuera, y los 2 tomos o 3 tomos de la historia de los Macabeos. ¿Ok? Muchos de ustedes no están acostumbrados a estos libros, pero estos libros sí figuran en la Biblia católica. ¿Ok? Yo aquí tengo una Biblia católica antigua, porque esta es la Biblia del oso.
De esta Biblia sacaron solamente 1500 volúmenes, no más. 1500. Esta es la número, porque todas están numeradas. Esta es la número 1013, la 1013 de 1500 que sacaron. Esta Biblia tiene su certificado de autenticidad, de que es un documento y está escrito con el castellano del año 1500, porque esta Biblia es del año 1569, en la época de Colón. Esta Biblia está escrita en el hebreo antiguo, no, perdón, en el castellano antiguo, donde no se pronunciaba mucho la S, sino que la F, que todavía aún en España hay gente que habla así, pues no tan recortando tantas las palabras, pero sí con la vosotros, esa palabra vosotros, no dicen vosotros, sino vosotros, ¿ok? Pero esta Biblia, hermanos, sí tiene todos los libros. Judith, Tobías, Paralipómenos, el libro de la sabiduría, Macabeos, o sea, un buen documento. Y solamente sacaron 1500, pues 1500 capítulos nomás. ¿Ok? Yo esa Biblia la compré hace por ahí como unos 15 años y no volvieron a sacar otro tiraje de la Biblia del oso. Bueno, luego hablemos de la Septuaginta. La Septuaginta fue escrita en el año 150 a 200 antes de Machía. Este es un documento antiguo. Antes de Machía fue escrita por Ptolomeo II, emperador o rey de Egipto, pero de ascendencia griega. Mire el año, 150 a 200 antes de Machía. O sea, prácticamente fue en la época del ministerio de Oseas, de Joel, casi de Malaquías también, fue en esa época. Un emperador de Egipto, Ptolomeo, pero muy griego el hombre, porque él se fue por la didáctica, por el estudio, por la sabiduría. Entonces él tenía una biblioteca grandísima. Ese era el orgullo de él, su biblioteca. Hasta que alguien él se jactaba de que él tenía todos los libros del mundo. Todo lo tenía, hasta que alguien le hizo caer en cuenta de que le faltaba uno. Ah, sí, ¿cuál? Para conseguirlo. La Torá. La Torá. Le faltaba la Torá. O el Tanakh. Entonces, ¿qué hizo el rey? Mandó a Israel y contrató 70 escribas, expertos en sacar copias de la Torá, o masoretas o escribas. Se los llevaron para allá, para Egipto, los puso en cabinas separadas, cuartos separados, a los 70, para que cada uno sacara una copia. Y puso 70 para después revisarlas a todas, a ver que no hubiera un error. ¿Ok? O sea, para cruzarlas todas, a ver si concordaban los 70 masoretas, o los 70 escribas, o agiógrafos, como usted lo quiera llamar. Ellos se demoraron meses y hasta años escribiendo la Torá al griego, no a egipcio, sino al griego. Por eso es que a esta Biblia se le llama la Septuaginta, en honor a los 70 ancianos o escribas que participaron en su traducción del hebreo al griego. Cuando ocurre eso en Judea, en Israel, o el mundo literario judío, hubo una protesta muy grande,
muchos judíos, grandes rabinos, lloraron y se disgustaron y un cisma prácticamente, porque era la primera vez en la historia de la Torá que la iban a traducir del hebreo a otro idioma extranjero, porque eso nunca había pasado, nunca había pasado. Entonces eso produjo un dolor muy grande en el judaísmo estudioso, porque imagínense traducir la Sagrada Escritura y a un idioma de paganos, como son los griegos. En esa época los griegos adoraban los dioses del Olimpo y todas esas cosas y tenían mucha filosofía. Y eso le dio duro a los judíos, pero ya con el tiempo pues fueron superando la cosa. El asunto es que ahí queda la Septuaginta. Por eso hoy en día los teólogos cristianos y los católicos, ellos hacen fuerza para tratar de convencer a la gente que el Brit Hadashah, o sea, el Nuevo Testamento, fue escrito en griego. Esa es la teoría que hay. Fue escrito en griego, pero cuando uno examina eh, la parte histórica, la parte arqueológica, la parte social, la parte cultural, la lingüística que hay en las Biblias que vienen desde el texto griego, supuestamente, no, se encuentra uno con un texto hebreo, completamente hebraico, no griego. Porque la gente le está haciendo creer a la gente que en la época de Yeshua se hablaba griego en Judea. Entonces uno dice, ¿cómo es posible a un pueblo tan celoso como es el pueblo hebreo, tan celoso de su fe, de sus credos, de su cultura? Me van a decir que ellos hablaban griego y no, eso es imposible. Y menos Jesús hablando griego. ¡Ja! ¿Qué tal? Él hablaba siempre en hebreo y en arameo. Cuando uno conoce más o menos un poquito el idioma, el hebreo y el arameo, uno se da cuenta de eso. Por ejemplo, Eli lama sabactani, talita kumi, y porque Yeshua en los evangelios, en las narrativas evangélicos, hay muchas palabras arameas, expresiones arameas. Porque no olviden que en Judea la gente culta, la gente del Sanedrín, la gente del templo, la gente rica, sí podía recibir educación y sabían leer y escribir, pero no griego, hebreo. ¿Ok? Y ese era el idioma que se usaba en el templo y en el Sanedrín. Pero con la gente común, la gente del vulgo, la gente de afuera, judíos también, lógico, hebreos también, ellos les hablaban, se levantó una jerga que llegó a convertirse en un idioma que es el arameo. El arameo es la lengua común, la lengua callejera de la gente no estudiada, la gente que no tenía preparación. ¿Ok? Bendito el Eterno. Entonces, hermanos, por eso Jesús a veces, póngale la firma que cuando él habló con Nicodemo, que era un principal del Sanedrín, del templo, él no habló en arameo con él, hablaron en hebreo. ¿Ok? Etcétera, etcétera. Entonces, ese es el asunto de la Septuaginta. Bueno, vamos ahora a las preguntas y respuestas. En segunda de Timoteo 3:8 dice, y de la manera que Janés y Jambré resistieron a Moche, así también estos resisten a la verdad, hombres de mente corrompida y réprobos en cuanto a la fe. Entonces la pregunta es, ¿de dónde sacó Pablo esta información si este texto no está escrito en el Antiguo Testamento que tenemos en la mano?
ni en ningún libro conocido de la Tanakh, de las Escrituras. Este texto sale de un libro que circulaba, de un rollo que circulaba en la época de Machía, o el primer siglo, que se llama el libro de las ascensiones de Moisés. El libro de las ascensiones de Moisés, ahí está ese texto. ¿Ok? Porque recordemos algo, cuando Pablo escribe segunda de Timoteo, no se había hecho el canon del Nuevo Testamento, no se había hecho todavía. Entonces se utilizaban toda esa literatura que corría de un lugar para otro y que era reconocida por el Sanedrín como libros sagrados. Pero cuando organizaron el canon del Nuevo Testamento, lo dejaron afuera, este libro, pero ya Pablo había incrustado este texto, ya lo había escrito y Pablo ya había muerto en esta época. ¿Ok? Bueno, en el libro de Judas 9, dice, mientras que el arcángel Miguel, cuando disputaba con el Hasatán, con el diablo, que el Eterno lo reprenda, contendiendo por el cuerpo de Moche, no se atrevió a proferir juicio de maldición, sino que dijo, Yahweh te reprenda. Usted sabe que este evento que menciona Yehudá o Judas no está en el Antiguo Testamento, no hay una referencia de alguno de los libros del Antiguo Testamento que esté ese texto, ese relato. ¿Ok? Entonces, ¿cuál fue la fuente para que Yehudá o Judas mencionara ese relato? Este relato está en dos lugares. Primero, en el mismo libro de las ascensiones de Mochi. Y también en un documento rabínico que se llama Tratado de Kiddushin 8.1a y b. Tratado de Kiddushin. Yo ese tratado yo no lo tengo acá. Tengo otros tratados, pero este no lo tengo. ¿Ok? Pero sí está en el libro de las ascensiones de Mochi. Sí está ahí en ese documento. Porque Pablo lo tenía y Pablo lo leía y lo tenía por inspirado. ¿Ok? Muy bien. Otra pregunta. Lucas 22:43. Lucas 22:43 dice, y se le apareció un ángel del Chamaín para fortalecerle. Entonces de ahí viene la pregunta. ¿Dónde está escrito este acontecimiento? Claro, estamos dando una cita de Lucas 22, pero curiosamente está en otros documentos también, rabínicos, este se llama el Tratado de Sanedrín 59b. Tratado de Sanedrín 59b. Ahí está también este texto. Y uno se extraña, pero como un relato, porque aquí este texto de Lucas 22 fue cuando Yeshua estaba en el jardín, o sea, en el Monte de los Olivos, orando con los discípulos, que él se apartó aparte a orar aparte. Y el texto dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. ¿Ok? Bendito sea su nombre. Ese fue en ese evento, la que ocurrió en la noche de Pexa, en la noche del arresto de Yeshua. Otra, 4. En Hechos 7:35, vamos a ponerle cuidado a esta parte. En Hechos 7:35, 38 y 53. El verso 35 dice, a este Moche, a quien rechazaron diciendo, ¿quién
te ha puesto por príncipe y juez. A este envió Elohim como príncipe y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. El verso 38 dice, este es el que estuvo en la congregación en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con vuestros padres, quien recibió palabras de vida que darnos. Está hablando de Moche. Verso 53. Vosotros que recibiste la ley o la Torá por disposición de ángeles y no la guardasteis. Este fue el mensaje de Esteban, que lo mataron porque les dijo un sermón, pero bien contundente. Pero mire lo que él se expresa, hermanos, porque estas palabras las dijo en el Espíritu. Vosotros que recibiste la Torá por disposición de ángeles y no la guardasteis. Este texto, hermanos, es enigmático. ¿Por qué? Es enigmático porque estos textos están sacados de un sermón, de un mensaje de Esteban antes de ser sacrificado. Él dio este mensaje, entonces dijo esas palabras. Pero, ¿cuál es el detalle? Que tal cual como él lo está relatando, así no está en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Porque no existe donde dice, ¿quién te ha puesto por príncipe y juez? Y luego dice, a este, hablando de Moche, envió Elohim como príncipe y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Cuando usted va al relato en Éxodo, usted, o sí, en Éxodo, usted se da cuenta que allí el que habla con Moche es directamente Yahweh. ¿Ok? Es Yahweh. Luego, en el verso 38, dice, este es el que estuvo en la congregación en el desierto, hablando del mismo Moche, con el ángel que le hablaba en el monte Sinai y con vuestros padres, quien recibió palabras de vida que darnos. Palabras de vida. La Torá es palabra de vida. No olvide eso. La Torá es palabra de vida. Amén. La Torá no es lo que la gente piensa o la gente dice de afuera, que es arcaico, que eso ya no es palabra de vida. O sea que ahí vamos a entender algo, hermanos, que yo una vez les dije así de ladito, en el sentido de que todos los que estuvieron implicados en la sacada de Israel de Egipto, la entrega de la Torá en el Sinai, todo esto fue realizado expresamente por ángeles que actuaban y hablaban en nombre de Yahweh o como si fueran Yahweh, Yahweh mismo. ¿Ok? Porque ustedes recuerdan cuando el pueblo iba a recibir la Torá, cuando estaban ahí bajo la montaña, acuérdese que vinieron más de 1 millón de ángeles para ponerles a ellos vestidos de fiesta, de matrimonio y coronas a todos los que estaban allí presentes. Y eso lo hicieron los ángeles, muchos ángeles. Los coronaron y los vistieron. Pero cuando ellos cometen la falta del becerro de oro, los mismos ángeles vinieron y los despojaron de la corona y sus vestiduras de reales, de todos los que estaban allí presentes. Tenaz eso.
pero todo lo que ocurre allá fue por disposición de ángeles. Pero curiosamente, hay un documento rabínico que se llama el Tratado de Sotá. Y ahí está también igual lo que está diciendo aquí en Hechos 7, 35, 38 y 53. Está igual. Porque Sotá, este tratado de Sotá, hace un comentario acerca de lo que pasó en el Sinaí y él dice de que todo lo que ocurrió allí en el Sinaí fue establecido por ángeles enviados por el Eterno para que hicieran todo lo que ocurrió allí. Amén. Baruch Hachem. Muy bien. Otro. Primera de Corintios. El apóstol Pablo dice, Primera de Corintios 10:4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los guiaba, y la roca era Machía. Bueno, yo quiero hacer un paréntesis. Un paréntesis. En referencia a la forma de cómo aparecen los libros del Brit Hadashah, del Nuevo Testamento. O sea, en qué forma se formaron esos libros, cómo se escribieron, por qué se escribieron, etcétera, etcétera. El Eterno, cuando llama a Pablo, porque usted sabe que Pablo es prácticamente el agiógrafo o el apóstol que más libros escribió, o sea, que más cartas escribió. Él escribe Primera, Segunda de Corintios, escribe Gálatas, Efesios, Colosenses, Filipenses. Él escribió muchas cartas. Entonces, hay que mirar quién era Pablo. Pablo venía de familia pudiente. La familia de él era comerciantes de tiendas. Eran comerciantes, eran ricos. Por eso los padres de Pablo le dieron a él una educación. Y Pablo no había nacido en Judea, Pablo nació en otra parte, en el extranjero, pero los padres de él eran judíos, del exilio. Pero ellos, los padres, se preocuparon por darle una buena educación a Saulo, y él estudió a los pies de Gamaliel, y para estudiar a los pies de Gamaliel es como ir hoy en día a estudiar en la Harvard, a esa universidad en Estados Unidos, que es prácticamente una de las mejores del mundo. La Harvard, la Yale, esas son las mejores universidades que hay en el mundo. Entonces, en aquella época del primer siglo, podemos decir que estudiar a los pies de Gamaliel era como estudiar en la Harvard, porque Gamaliel era un sabio muy famoso y muy reconocido en la época del primer siglo. Y Saulo tuvo el privilegio de haber estudiado a los pies de Gamaliel, y él mismo lo dice, estudié a los pies de Gamaliel. ¿Ok? Entonces, Saulo tenía una formación académica, hablaba varios idiomas, y según algunas partes de la historia, Pablo por algún tiempo formó parte del Sanedrín, porque el Sanedrín siempre se iba renovando, y él en algún momento formó parte del Sanedrín. Era una persona muy preparada, conocía muy bien la Torá, porque para ser miembro del Sanedrín se necesitaba un alto conocimiento de la Torá y unas calificaciones y unas recomendaciones, y la mejor recomendación que él tenía era de que él fue levantado a los pies de Gamaliel. Gamaliel fue su maestro, fue su moré. Es un privilegio grande, hermanos. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, él conoce las escrituras muy bien. Por eso cuando
los discípulos tenían desconfianza de que Saulo entrara a la congregación porque él había sido perseguidor de la misma congregación. Tengamos en cuenta las palabras que el Eterno le dice a los hermanos. Le dice, separadme a este porque lo necesito para el ministerio. Le tenía trabajo. Entonces, por eso vemos que Pablo fue un evangelista, fue un maestro de renombre, era un chaliach, un enviado, lo que en español se dice un misionero, de mucho éxito, porque como él era un comerciante itinerante, comerciaba aquí, comerciaba allá por varios países, entonces tenía muchos amigos, era un hombre de mundo, no mundo en las cosas malas, sino en el extranjero. Tenía muchos contactos, muchas amistades, era un hombre internacional. Por eso el Eterno lo usó, mire que lo llevó a Grecia para que disertara y se enfrentara a los epicúreos griegos, a los sabios griegos y a los sabios romanos también. Entonces se necesitaba una persona inteligente. Y Saulo evangelizó al rey Agripa, él evangelizó gente pesada, reyes, nobles, gente grande, los evangelizaba. ¿Por qué? Por su capacidad intelectual que tenía y el conocimiento de la Torah que tenía. ¿Ok? Bendito el Eterno. Entonces, Pablo, él escribe Primera de Corintios, esta carta a los Corintios, y él dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los guiaba, y la roca era Machía. Pero aunque sabemos aquí explícitamente de que este texto lo escribió Rab Shaul, Pablo, fíjese usted que este texto también figura en unos tratados rabínicos. Uno es el tratado de Ta'anit 9a y el tratado de Metziach 59b. Estos dos tratados yo no los tengo. Yo tengo otros que ahorita los vamos a mirar. Sucede que en estos dos tratados está ese mismo texto. ¿Ok? Están esos mismos textos. O sea, nosotros, hermanos, estamos mirando la escritura en este tiempo, en estas clases, la estamos mirando no al estilo cristiano ni al estilo católico, sino como con un open mind, o sea, de una forma más amplia, más extensa y más conciso todo, porque estamos viendo, estamos llegando a las fuentes, porque Pablo escribió esto, porque Yehuda escribió esto, cuáles fueron sus fuentes, porque Yeshua dijo estas y estas palabras, cuáles fueron sus fuentes, porque Yeshua también tenía sus fuentes, porque Yeshua también estudió, ¿ok? Aunque él no necesitaba estudiar, pero él estudió y él tenía mucho conocimiento. Se da uno cuenta del conocimiento que él tenía, en especial el conocimiento rabínico, porque muchas de las palabras de Yeshua, muchas de las parábolas de Yeshua fueron sacadas de un contexto rabínico, ya se conocían. Especialmente Yeshua, recordemos que Yeshua se identificó mucho con los fariseos, la escuela de Gilel, porque la escuela de Gilel era farisea. Él se identificó mucho con ellos. Tanto se identificó él con ellos que él muchas de las enseñanzas que Yeshua daba tenían un contexto de Gilel, un contexto de fariseo, de los fariseos. ¿Ok? O sea que Yeshua, ya estamos mirando las cosas ya de una forma diferente, no dándole un desprestigio ni quitándole nada a él, porque de antemano nosotros sabemos que Yeshua lo sabe todo.
lo sabe todo. Pero como la misma escritura dice que él se humilló a sí mismo en forma de siervo, sabiéndolo todo, pero él participó de todo, como un ser humano más, ¿ok? Para no usar del orgullo y de la vanidad de ninguna manera, sino que él participó de todo, de nuestras debilidades, de lo que es estudiar, de lo que es caminar de un lado a otro, de lo que es tener hambre, lo que es necesitar un techo, todas esas cosas normales de los seres humanos y de la época del primer siglo. Baruch Hachén, ¿ok? Bueno, quinto, Mateo 5:17 dice, no penséis que he venido a abrogar la Torá o los profetas. No vine a abrogar, sino a cumplir. ¿Ok? No vine a abrogar, sino a cumplir. ¿De dónde? ¿Cuál es la fuente de esta expresión? Esta expresión está en el Tratado de Chabat 116b. Este tratado sí lo tengo yo aquí. Tratado de Chabat 116b. Ah, vamos a mirar. Mire, aquí está. Increíble. Ahí me ha asombrado esto, porque estos son documentos rabínicos de los judíos, muy antiguos. Y que eso esté aquí me parece impresionante. ¿Ok? Mire cómo dice. Hay una discusión sobre las herencias y dice, las hijas heredan lo mismo que los hijos. Al día siguiente, el Rabán le llevó de regalo un asno de Libia y dijo, mira, al final del código donde dice, no he venido para abrogar la ley de Moche, sino para cumplirla o para ampliarla. ¿Ok? Exactamente las mismas palabras que Yeshua dijo en Mateo 5:17. No penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas. No vine a abrogar, sino a dar cumplimiento. Bueno, aquí mismo, hermanos, yo quería mirar una cosa que me llamó la atención para que lo tengamos en cuenta. Tratado de Chabat 118b dice, preguntó Rabí Ismael, hijo de Rabí Yosí, ¿por qué merecen ser ricos los del país de Israel, o sea, los judíos? ¿Y al quién dijo? Porque pagan los diezmos, porque está escrito, diezmarás, hacerte hacer. Así dice en hebreo, hacher te hacer. Diezma, hacher y te hacer y serás rico. O sea, la palabra diezmarás, así se dice en español. Y en hebreo se dice hacher te hacer. Y hacerte hacher en hebreo quiere decir y serás rico. Tenás eso. Bueno, pregunta otro. ¿Por qué merecen ser ricos también los de Babilonia? O sea, los judíos en Babilonia. La respuesta es porque honran la Torá. Contestó. ¿Y los judíos que están en los otros países, por qué merecen ser ricos? Porque honran el Shabbat. Porque una cosa es celebrar Shabbat en Israel en aquella época y otra cosa es celebrar Shabbat en el extranjero.
porque en el extranjero hay muchas dificultades. Los vecinos no son creyentes. Están en un país extranjero que no guarda la Torá. Entonces, un hebreo, un israelita o una persona que estando en el extranjero, rodeado de extranjeros, rodeado de gente que los desprecia y que celebren Shabbat, para eso se necesita. Por eso el Eterno a ustedes los honra, porque ustedes en medio de donde usted vive, en medio de la gente que usted vive, y usted, por gracia del Eterno, usted saca el día del Shabbat y lo celebra y lo guarda, eso es una hazaña. Eso es mucho. ¿Por qué? Porque guardar en Israel el Shabbat es facilísimo. ¿Por qué? Porque allá todo el mundo lo hace, todo el mundo lo guarda, etcétera, etcétera. Entonces es facilísimo. Como quien dice, por donde va la corriente, allá voy yo, en Israel. Pero hacer Shabbat en el extranjero no es fácil. Porque de pronto a su hermano, a su hermana, a su tío, a su amigo le da por hacerle la visita en Shabbat. Porque los Shabbat sabemos que no es para hacer visitas sociales. Pero como esa gente no entiende, no sabe, no guardan Shabbat, lo cogen a uno de programa a hacerle visita social en Shabbat. Entonces le interrumpen a uno el. Entonces es complicado. Celebrar Shabbat fuera de Israel, hermanos, no es fácil. Por eso el Eterno a ustedes los honra y los bendice. Ustedes merecen la admiración de parte mía y de parte del cielo y de parte de los ángeles también. Los admiran porque ustedes en medio de las dificultades que vivimos, ustedes guardan Shabbat. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces dice, cierta vez que estaba de visita en la casa de un propietario en la Odisea, le pusieron delante una mesa, vamos a poner atención a esto, le pusieron delante una mesa de oro que transportaron 16 hombres, ojo con esto, una mesa de oro puro, y la llevaban entre 16 hombres, o sea que estaba pesada. ¿Y cuánto valdría esa mesa? ¿Ah? Dice, tenía enganchadas 16 cadenas de plata y encima platos, copas, jarras y vasos, y toda clase de alimentos, golosinas y especies. Al tender la mesa, o sea, al tener la mesa lista, recitaron todos y dijeron, de Yahweh la tierra y su plenitud. Y al sacarla dijeron, los cielos son los cielos de Yahweh y ha dado a la tierra a los hijos de los hombres. Entonces dijo un sabio, hijo mío, le dije, ¿qué has hecho para merecer esto? O sea, el dueño de la mesa. O sea, el sabio vio a esa persona en una mesa de puro oro con enganchada con 16 cadenas de plata y tenía platos, copas, jarras y vasos y llena de alimentos espectaculares y especies, que cuando la atendieron dijeron, de Yahweh la tierra y su plenitud, amén. Y al sacarla dijeron, los cielos son los cielos de Yahweh y ha dado a la tierra a los hijos de los hombres, amén. Entonces el sabio que estaba de visita le preguntó, ¿qué has hecho para merecer esto? Entonces el hombre dijo, yo era matarife. Vamos a poner atención a esto, hermanos, para que nosotros lo apliquemos también. ¿Ok? Ojo con esto. Él dijo, yo antes era matarife. ¿Qué es matarife en esa época? Una persona, un carnicero. Lo que hoy en día es un carnicero para nosotros, en esa época se le decía matarife. Entonces dice, yo era matarife y ante cada porción de buena carne que yo cortaba solía decir, esta va a ser para el Shabbat. Esta la van a comprar para Shabbat. Entonces le dijo el otro, dichoso de ti que lo mereciste. Y le dije, y alabado sea el omnipresente que te lo destinó. ¿Ok?
pregunta a un emperador, a un judío. Mire lo que le preguntó. Le preguntó al rabí Jehoshua, hijo de Hananía, ¿por qué es tan olorosa la comida de Shabbat? O sea, ¿por qué tenía tan buen olor la comida del Shabbat? Entonces, él le contesta, tenemos un condimento especial que se llama Shabbat. O sea, el Shabbat condimentaba mejor esa comida, le daba un sabor especial a esa comida. Baruch Hashem. Entonces, el emperador le dijo, danos un poco de esa comida. Entonces él le dijo, es eficaz solamente para el que observa el Shabbat. Le va a saber bien. Y es ineficaz para el que no lo observa. El que no observa el Shabbat, la comida le va a saber a lo que sabe. Pero el que observa el Shabbat y come de esa comida, oh, hay un olor especial. Aquí hay algo más. Hay un sabor diferente. Y ese sabor se llama Shabbat. Bendito sea el nombre del Eterno. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Muy bien. Entonces, no olviden esta parte del por qué, la pregunta, ¿por qué los judíos en Jerusalén, en Judea, son ricos? ¿Por qué los judíos en Babilonia son ricos? ¿Por qué los judíos en tal parte son ricos? Unos porque dan los diezmos a Asher y otros porque honran el Shabbat. ¿Ok? Honrar el Shabbat trae bendición económica en todos los aspectos. Bendito sea el nombre del Eterno. Bueno, otra pregunta, 7. Mateo 7:12 dice, así que cuanto queráis que os hagan los hombres, así también hacedles vosotros, porque esta es la ley y los profetas. Mateo 7:12. Esta expresión de Yeshua está en el tratado de Shabbat y en el tratado de Abot, que fue un dicho de Gilel. Era un dicho de Gilel. Vamos a mirarlo porque como yo tengo aquí el tratado de Shabbat, eh, dice así, 31a dice, tratado de Shabbat, fue a ver a Gilel y este lo hizo prosélito y le dijo, no, vamos a empezar con la historia real, cómo fue. Cierta vez se presentó ante Chamay, un pagano, y le preguntó, ¿cuántas Torás tienen ustedes? Recordémonos que en la época de Yeshua, o antesito de la época de Yeshua, habían dos sabios, Gilel y Chamay. Chamay era fariseo y Gilel era saduceo. Ojo. Ustedes saben que los saduceos no creen en el espíritu, no creen en los ángeles, no creen en la sanidad divina. Ellos eran letristas. Se quedaron con el pechat, nomás, y ahí no pasaron. Bueno, entonces por eso dice acá, ciertamente, cierta vez se presentó ante Chamay un pagano, o sea, un no creyente, y le preguntó, ¿cuántas Torás tienen ustedes?
Y él le dijo, dos, la Torá escrita y la Torá oral. Entonces dijo, te creo lo de la escrita, pero no te creo lo de la oral. Hazme prosélito con la condición de que me enseñes únicamente la Torá escrita. Y Chamay lo reprendió y lo rechazó enojado, al pagano lo rechazó, y el pagano se fue a ver a Gilel. O sea, el pagano le hace una pregunta a Chamay, ¿cuántas Toras hay? Y Chamay le dijo, claro, hay dos, la Torá escrita y la Torá oral, o sea, la tradición. Que la Torá oral es la interpretación de la Torá escrita. Eso es la Torá oral, o sea que hay dos. Una escrita y la interpretación, que esa es la oral, la transmisión oral. Bueno, entonces el tipo el pagano, le dice, bueno, hágame alumno suyo, pero no me enseñe la Torá oral, sino la escrita, no más. Y enseñar la Torá escrita no se puede. ¿Por qué? Porque para usted enseñar la Torá, usted tiene que explicar, porque la persona, usted le va a mostrar el texto, lo que está escrito, y la persona le va a preguntar, entonces, ¿esto qué significa? Entonces usted tiene que explicarle a la persona, esa es la Torá oral. Entonces Chamay le dio rabia por la intromisión del pagano y lo echó a patadas, llamémoslo así. Se disgustó y váyase de aquí, sin vergüenza, molestón, no moleste más. Bueno, y se fue a la casa de Gilel, el otro sabio. Gilel lo aceptó como prosélito. El primer día le enseñó el alefato. Al día siguiente se lo enseñó al revés. Ojo con esto. Entonces el hombre le dice, pero ¿cómo así? Si ayer me enseñaste otra cosa, dijo aquel. Entonces Gilel le dijo, si confías en mí, confía también en cuanto a la ley oral, porque Gilel ya sabía lo que le había pasado con Chamay, lo que le había dicho. Pero mire usted la técnica que usó Gilel. Eso es como usted enseñarle a una persona los números del 1 al 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pero también le enseña al revés. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. También se le enseñó así. Así hizo. Le enseñó el alefato al derecho y le dijo que se regresara, lo hiciera al revés. ¿Ok? Entonces el hombre no le gustó. No le gustó. Entonces el tipo le dijo, el pagano le dijo, oye, pero es que ayer me enseñaste otra cosa, ¿por qué me enseñaste esto así? Entonces Gilel le dijo, si usted confía en mí, confía también en la ley oral, o sea, en la interpretación del texto. En otra ocasión, sucedió que un pagano se presentó ante Chamay y le dijo, hazme tu alumno, pero con la condición de que me enseñe la Torá mientras yo esté parado en un solo pie. Ojo con esto. Enséñame la Torá mientras yo esté parado en un solo pie. A ver hasta dónde aguanto. Entonces, Chamay lo rechaza y lo botó. Entonces el hombre se fue para donde Gilel. Gilel lo aceptó como alumno y le dijo, no hagas a tu prójimo lo que no te agrada a ti, porque esto es la Torá, lo demás es la explicación, ve a estudiarla. ¿Ve? Exactamente lo que dice el texto. No hagas a otros lo que no quieras para ti. ¿Ok? Jesús lo dijo de otra manera, lo dijo en otras palabras.
todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también hacedle vosotros, porque está la ley y los profetas. No hagas a otros, en otras palabras se dice, no hagas a otros lo que no quieres para ti. Amén. O sea, se está refiriendo a las burlas de lo que este hombre quería hacer con Chamay y con Gilel. Pero mire que Gilel no le explicó la Torá. Solamente le dijo, no hagas a otros lo que no quieres para ti. Esto es toda la Torá. Así que lo demás es pura explicación. Vaya a estudiar. Lo mandó a estudiar. Muy bien. Otra pregunta. Primera de Corintios 15:38. Dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vienen? Insensato. Lo que tú siembras no es vivificado, sino muere. Y lo que siembras, no siembras el cuerpo que llegará a ser, sino un grano desnudo de trigo o de algún otro. Pero Elohim le da un cuerpo como él quiso, y a cada de las semillas su propio cuerpo. ¿De dónde Pablo sacó esta expresión, esta forma expresiva? Esto está en el Tratado de Sanedrín 90b. Ahora, ¿de qué está hablando Rab Shaul aquí? Porque dice, pero dirá alguno, alguien dice, bueno, ¿y cómo van a resucitar los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vienen? Entonces la respuesta la da Pablo y dice, insensato, lo que tú siembras no es vivificado, sino muere. Y lo que siembras, no siembras el cuerpo que llegará a ser, sino un grano desnudo de trigo o de algún otro, pero el Eterno le da un cuerpo como él quiso y a cada una de las semillas su propio cuerpo. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto, hermanos? El cuerpo que nosotros tenemos en este momento prácticamente es una copia y algo que se ha heredado de los padres en cuanto a las facciones, estatura, color de piel, parecidos. Por eso cuando en una casa donde hay 4 o 5 hijos, unos salen parecidos a la mamá y otros salen parecidos al papá. Esa es la herencia y el tipo de cuerpo que nosotros estamos acostumbrados a tener, y a ver y a hacer. Pero aquí viene una pregunta muy importante. ¿Cómo resucitan los muertos? O sea, cuando el Eterno realice la resurrección, ¿nos vamos a parecer a como estamos acá o vamos a ser un poco diferentes? Porque a veces la gente me ha preguntado, hermano, entonces allá nos vamos a reconocer. Allá yo voy a reconocer pues algún conocido, la familia o un hijo, o la papá o la mamá. Los cuerpos cuando resucitan, especialmente los de los creyentes, son cuerpos gloriosos. Porque no olvidemos, hermanos, que hay varias resurrecciones. Los impíos, cuando sean resucitados, ellos no van a recibir un cuerpo glorioso. Ellos no van a recibir esa transformación que reciben los creyentes. Lo van a desear, sí, y les va a pesar no haber aceptado el evangelio acá, y aceptado la buena nueva, la Torá, todo lo que conlleva la buena nueva, Jabesorá. Pero como no lo hicieron, aunque escucharon y vieron y de pronto, pero no quisieron.
no van a recibir no van a tener un cuerpo glorioso, solamente van a ser resucitados para estar delante del trono, ser juzgados y ¡pum! Ser lanzados al lago que arde con fuego y azufre, no más. Pero los creyentes, cuando sean resucitados, esa resurrección sí va a ser diferente, porque como nosotros vivimos bajo la fe en el Mesías, bajo la fe en Yeshua, entonces vivimos bajo una esperanza diferente a la que tiene el impío. Mire usted lo que leímos ahora de lo que dijo Esteban. Recibisteis palabras de vida y Yeshua es la vida. El agua que él ofrece es vida. El pan que es la comunión es vida. La Torá es vida. O sea, nosotros, hermanos, en obediencia a la Torá y todo lo que conlleva la obediencia a la Torá, trae vida y gloria. Y esa vida se va a hacer manifiesta en la resurrección, porque Pablo explica eso en 1 Corintios 15. Se siembra cuerpo animal y se levanta cuerpo espiritual, cuerpo glorioso, no un cuerpo de humillación. ¿Qué quiere decir un cuerpo de humillación? Un cuerpo que está sometido a la vanidad y al pecado, y al hambre, y a las necesidades, al frío y al calor. En cambio, en la resurrección no vamos a estar sometidos a esos embates climáticos, ni al pecado, ni nada, porque el pecado ha sido despojado completamente, erradicado completamente del cuerpo, especialmente el gusano de muerte. Ya no vamos a tener el gusano de muerte en la carne. ¿Por qué? Porque ya hay un cuerpo glorioso, despojado completamente de mortalidad, despojado completamente de humillación, despojado completamente de las inclemencias que puede haber en el tiempo, en ese momento. No va a haber nada de eso. Cuerpo glorioso, semejante al cuerpo de Yeshua en su resurrección, no antes. Yo prefiero el cuerpo de Machía en su resurrección que antes de la resurrección. ¿Ok? Porque el cuerpo de Machía antes de la resurrección era un cuerpo sometido, sometido, limitado completamente. Entonces, esta expresión está exactamente en el Tratado de Sanedrín 90b. Amén. Bueno, en Romanos 14:17 dice, porque el reino de Elohim no consiste en comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Ruach HaKodesh, o sea, en el Espíritu. Esto está en Romanos 14:13 y esta expresión también está en el Tratado de Berajot 17a. Tratado de Berajot. Es un tratado rabínico y increíblemente ahí está esa expresión. Tenaz eso. Bueno, aquí hay una pregunta buena. Mateo 23:35, ¿qué dice? Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que está siendo derramada sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Beraquías, a quien matasteis entre el santuario y el altar. ¿Qué es la pregunta? ¿En qué lugar de la escritura se menciona a Baraquías? ¿Y dónde está este relato? Porque está hablando de la sangre de Abel el justo
hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, a quien matasteis entre el santuario y el altar. Esto está en uno de los libros que quedaron fuera. ¿Ok? Bueno, en el libro de Colosenses, lo que ya leímos esta semana, la semana pasada, capítulo 4, verso 16, dice de la siguiente manera: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que sea leída también en la congregación de la Odisea, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Según este texto, existía otra carta, la cual hoy en día no existe, no está, que podría arrojar más luz acerca del manejo de la doctrina en aquellos tiempos de la iglesia del primer siglo. Bueno, ahora vamos a algo bien bueno. En los siguientes textos del Antiguo Pacto se mencionan libros y profetas que no están en el canon del Antiguo Testamento. Ojo, menciona libros y profetas, más profetas, que no figuran en el canon, mas sin embargo algunos textos y referencias de los mismos sí están escritos. ¿A qué se debe esto? Primera de Crónicas 29:29 dice: los hechos del rey David, primeros y postreros, he aquí que están escritos en las crónicas del vidente Samuel. O sea, Samuel también escribió su libro, su rollo. Como también están en las crónicas del profeta Natán, ojo, y en las crónicas de el profeta Gad, el vidente Gad. O sea, aquí menciona tres personas que son Samuel, Natán y Gad, que escribieron sus rollos, escribieron sus libros, pero estos libros que ellos escribieron no quedaron en el canon del Antiguo Testamento. Pero mire que aquí sí los menciona. Primera Samuel 29:29. O sea que cualquier día que usted se encuentre los escritos de Natán y que alguien le diga, no, eso no está en la Biblia, eso no sirve. Cuidado. Mire que aquí lo está mencionando en Primera de Crónicas 29:29. Simplemente que los dejaron fuera. Los dejaron afuera por voluntad de hombres, no voluntad del Eterno. Voluntad de hombres. Y aquí hay más. Otro. Primera de Crónicas 25:5 dice: todos estos eran los hijos de Emán, vidente del rey, otro profeta, y tenían palabras de Yahweh para exaltar su poder, pues Elohim había dado a Emán 14 hijos y 3 hijas, o sea, 17 hijos por todos. Todo aquí está hablando de otro vidente, otro profeta que se llama Emán. Entonces ya tenemos 1, 2, 3, 4. Emán. Otro, segunda de Crónicas 29:25. Y dice: y puso a los levitas en la casa de Yahweh con címbalos, con salterios y arpas, según el mandamiento de David de Gad, vidente del rey y del profeta Natán. O sea, entre los tres crearon el mandamiento de que pusieron algunos levitas que eran cantantes con címbalos, con salterios y arpas, según el mandamiento de David, de Gad, vidente del rey y del profeta Natán. Pues ese mandamiento había venido de Yahweh por medio de sus profetas. Ojo con lo que acabamos de leer. Natán. ¿Ok? Bueno. Primera de Crónicas 21:9.
Dice, y habló Yahweh a Gad, vidente de David, diciendo. O sea que Gad, en la época de David, era reconocido como un profeta. Simplemente que sus escritos, sus profecías, no quedaron consignadas en el canon. ¿Ok? Ok, hermanos, vamos a parar aquí porque todavía nos falta cotejar, que sí lo vamos a hacer, a cotejar este libro de Enoc, los textos que hay en la escritura que tuvieron como fuente el libro de Enoc. ¿Ok? Pero hoy ya no nos da el tiempo. El miércoles, mediante el cielo, lo vamos a hacer. Yo aquí tengo las citas del libro de Enoc y las citas que hay en el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, que son citas cuyas fuentes fueron el libro de Enoc, porque son 90 y pico de textos, muchos, muchos. Bendito el Eterno. Muy bien, hermano, vamos a parar acá. Tenga la bondad. Vamos a